Buenas noches, doctor Fernando. Somos el grupo número 4 y el tema que vamos a presentar en la siguiente exposición es sobre métodos y teoría en la antropología cultural. Los integrantes del grupo son Jarrín Adriana, Zavala Gabriel, Lino Javier, Mejía Diego y mi persona Bravo Yeira. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primer punto veremos la etnografía, estrategia distintiva de la antropología. ¿Qué es la etnografía? Etimológicamente el término etnografía proviene del griego etnos, que significa cultura, pueblo o tribu, y grafo, que significa descripción. Es decir, la etnografía es el estudio directo de una persona o de grupos durante cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. De esto hablaremos más adelante. Ahora profundizaré el tema relacionado a lo que está en el libro. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los primeros antropólogos trabajaron en reservas indias de nativos americanos. Viajaron a tierras distantes para estudiar pequeños grupos de forrajeros, es decir, cazadores y recolectores, y cultivadores. Tradicionalmente, el proceso para convertirse en antropólogo cultural requirió desarrollar experiencias de campo en otra sociedad. La etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, grandes e industrializadas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Al ampliar el conocimiento de la diversidad humana, la etnografía proporciona bases para realizar generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para ello se apoya en diversas técnicas y arma un cuadro donde se muestran estilos de vida ajenos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, técnicas etnográficas. Entre las técnicas de campo que utiliza el etnógrafo se encuentran las siguientes. Como primer punto tenemos la observación directa, la cual es de primera mano y se hace sobre el comportamiento e incluye la observación participante. Como segundo punto está la conversación. Se realiza con diversos niveles de formabilidad, desde el chismorreo diario que ayuda a mantener el rapport y ofrece también conocimiento acerca de lo que sucede, hasta las entrevistas prolongadas, que pueden ser abiertas o estructuradas. Acerca del término que acabé de mencionar, rapport es un término de origen francés, que significa estar en sintonía o también relacionarse. Ya, tercer punto, el método genealógico. Como cuarto punto tenemos el trabajo detallado con consultores o informantes clave, acerca de áreas particulares de la vida comunitaria. Como quinto punto tendremos historias de vida de personas particulares. Para realizarlas se llevan a cabo entrevistas en profundidad. Como sexto punto tenemos el descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o nativos, que pueden compararse con las observaciones y las conclusiones a las que llega el etnógrafo. Como séptimo punto tenemos la investigación orientada a problemas de diversos tipos. Como octavo punto tenemos la investigación longitudinal, la cual consiste en el estudio continuo a largo plazo de un sitio o un aspecto de la comunidad que se estudia. Como noveno punto tenemos la investigación en equipo, la cual se trata de investigaciones coordinadas en las que participan varios etnógrafos. Bueno, ahora profundizaré más también en lo que son cada aspecto, en dos aspectos de estas técnicas etnográficas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, observación y observación participante. Los etnógrafos tienen que prestar atención a cientos de detalles de la vida diaria, eventos estacionales y sucesos inusuales. También deben registrar todo lo que ven y tal como lo observan. Durante las primeras semanas en el campo, las cosas nunca parecerán más extrañas de lo que son. Con frecuencia,
Al llegar a un sitio de trabajo de campo, los antropólogos experimentan un choque cultural, un extraño y profundo sentimiento de alineación. Comienzan ese proceso de adaptación a otra cultura. Aunque los antropólogos estudian la diversidad humana, a algunos les cuesta acostumbrarse a la verdadera experiencia de campo. Con el tiempo, el etnógrafo se acostumbra y acepta como normales los patrones culturales que inicialmente le parecieron ajenos. Muchos etnógrafos registran sus impresiones en un diario personal, que se mantiene separado de notas de campo más formales. Posteriormente, el registro de las primeras impresiones le ayudará a puntualizar algunos de los aspectos más básicos de la diversidad cultural. Tales aspectos incluyen, como vemos ahí, 4 puntos: olores distintivos, ruidos que hacen las personas, cómo cubren su boca cuando comen y también cómo se miran unos a otros. Dichos patrones, que son tan básicos que hasta parecen triviales, son parte de lo que Malinowski llamó los imponderables de la vida nativa y el comportamiento típico. La siguiente diapositiva, por favor. Ante todo, los etnógrafos tienen que intentar ser observadores, registradores y reporteros precisos de lo que ven en el campo. Los etnógrafos se esfuerzan por establecer un rapport o una buena relación de trabajo con sus anfitriones, con base en el contacto personal. Uno de los procedimientos más característicos de la etnografía es la observación participante, es decir, participar de la vida comunitaria mientras se le estudia. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un punto a recalcar y a recordar también para realizar esta observación participante es que como seres humanos que vivimos con otros no podemos ser observadores totalmente imparciales y desconectados. Participe en muchos eventos y procesos que observe y trate de comprender. Al participar puede aprender por qué la gente encuentra tales eventos significativos, mientras se ve cómo se organizan y se realizan. La siguiente diapositiva, por favor. Conversación, entrevista y guías de entrevista. Participar en la vida local significa que los etnógrafos constantemente hablan con la gente y plantean preguntas. Conforme aumenta su conocimiento de la lengua y las culturas locales, comprenden más. Hay muchas etapas en el aprendizaje de una lengua durante el trabajo de campo. Primero ocurre la fase de denominación, es decir, preguntar nombre tras nombre de las cosas que hay alrededor. O sea, familiarizarse con todo lo que tiene que ver con el ambiente. Más tarde se está en posibilidad de plantear preguntas más complejas, tratar de investigar más y también entender las respuestas. Luego se comienzan a comprender conversaciones simples entre dos habitantes. Si el dominio del idioma avanza lo suficiente, eventualmente se podrán entender animadas discusiones públicas y conversaciones grupales también. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, la guía de entrevista es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista. Con la guía de entrevista, el etnógrafo habla cara a cara con las personas, les plantea preguntas y escribe sus respuestas. Los procedimientos son cuestionarios, tienden a ser más directos e impersonales. Con frecuencia el entrevistado llena el formato. Bueno, hasta aquí mi exposición. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Javier Zavala, de los elementos genealógicos. Los primeros etnógrafos desarrollaron la notación y los símbolos para lidiar con el parentesco, la esencia del patrimonio. La genealogía es un elemento esencial para la organización social de las sociedades no industriales, donde la gente vive y trabaja cada día con sus parientes cercanos. Aquí podemos observar en una imagen que todos trabajan sin un solo objetivo, para trabajar para la comunidad y lograr el objetivo que ellos quieren.
que este sería alzar una estatua y ponerla de pie. En lo parentesco, en las épocas pasadas se parecían mucho, usaban la misma moda, la misma ropa, eran muy unidos, no como ahora. Informantes culturales clave. En toda comunidad existen personas que por accidente, apariencia, talento, capacidad pueden ofrecer la información más completa o útil acerca de aspectos particulares de la vida. Son informantes culturales clave, también llamados consultores clavos. Por ejemplo, en Italo, la villa salió de Madagascar, donde pasó la mayor parte de mi tiempo un hombre llamado Rakoto, que era particularmente conocedor de la historia de la villa. Rakoto, en la villa en la isla Madagascar, vivió una pandemia que él mismo tuvo que enterrar a sus seres queridos como un prisionero de aquella época, que fue en 1919. Historias de la vida. La recolección de apariencias de la vida de una persona ofrece un retrato cultural más íntimo y personal que otros métodos de historia de vida que pueden registrarse o biograbarse. Para su revisión y análisis posteriores revelan cómo personas específicas perciben, reaccionan y contribuyen con los cambios que afectan en su vida. Creencias y percepciones locales y las del etnógrafo. Una meta de la etnografía es descubrir la visión, creencias y percepciones locales y nativas, que pueden comparar con todas las asociaciones y conclusiones propias del etnógrafo en el trabajo de campo. Los etnógrafos por lo general cambian dos estrategias de investigación, que son EMI y ETI. EMI orientada a la nativa y ETI orientada a lo científico. Etnografía orientada a problemas. Los antropólogos están interesados en todo contexto del comportamiento humano. Es posible estudiarlo todo. La mayoría de los etnógrafos ahora están trabajando de campo en un problema específico por investigar, recopilar datos relevantes de dicho problema. En este problema están Cherry Stell y Suscan en 1998. Mi nombre es Javier Lima, investigación longitudinal. La antropología antes estaba limitado por ciertos factores que impedían el paso a su investigación. Este problema ha ido desarrollando a través del tiempo para mejorar en un porcentaje considerable ampliación de conocimientos al investigar una cultura, sociedad, región, investigación longitudinal. Abarca todos los factores por lo general en base a las citas repetidas. También tenemos lo que es la investigación en equipo, que esta investigación tenía diferentes campos de investigación que convierten en un campo longitudinal, como lo decía antes. A través de los investigadores han monitoreado diversos aspectos y cambios. Las comunidades transformadas en villas en un pueblo donde ilustran el proceso de globalización en las últimas décadas, ya que han comprometido con un gran impacto lo que es la televisión, donde es un mundo de tecnología que era avanzado, en el cual se trataba de lo que son los ambientes de estudios atractivos de físicas, planeaciones familiares y cambios de estrategias de reproducción femeninas. También tenemos lo que, como vemos acá, es lo que es la cultura espacio y escala, en la cual se habla de lo que es un cambio importante en la antropología cultural frente a la investigación etnográfica tradicional, observando cambios en el trabajo de campo, ya sea migrantes, terroristas, turistas, desarrolladores, y el gobierno debería garantizar una digna forma de ofrecer un asesoramiento disciplinario y un mejoramiento del bienestar humano. Cada vez que los antropólogos intentan investigar sobre estos temas, hay diferentes situaciones en las que no lo permiten y cada cultura o cada sociedad es diferente. Por lo primordial, la opinión pública frente a los conflictos globales actuales es tan necesaria e importante.
También como podemos ver que está basado en lo que son investigaciones por encuesta, que esto los antropólogos cada vez trabajan más en una sociedad de la gran escala, al trabajo grande de naciones, poblaciones necesarias, y para eso es necesario un censo o una encuesta, por decirlo así, donde puedan resolver un cuestionario desarrollado tomando en cuenta el porcentaje de la población de la que hay. Después también se habla de lo que es la etnografía tradicional, investigación por encuesta. Como etnografía tradicional tenemos lo que estudia comunidades completas y funcionales. Otra, por lo general, se basa en el trabajo de campos de primera mano, durante el cual se recopila información después que la investigue. 3. Tradicionalmente se realizan en sociedades de escala pequeña y no industrializada, donde la gente a menudo no lee ni escribe. Cuarto, una poca estadística porque las comunidades a estudiar son pequeñas. 5. Se suele interesar en todos los aspectos de la vida local. También lo que viene es investigaciones por encuesta. 1. Estudia una pequeña muestra de la población más grande. 2. Con frecuencia se realiza por contacto personal entre sujetos e investigadores. 3. Se lleva a cabo en las ciudades modernas donde la mayoría de personas alfabetizadas, donde son más fáciles de responder su propio cuestionario. Cuarta, se muestra el análisis de la población grande y diversa. 5. Se influye en los diversos factores de voto, por lo general en un número pequeño de variables. Listo, aquí a continuación mi compañero. Bueno, buenos días compañeros y doctor. Hoy día hablaremos sobre el tema de la teoría antropológica. El evolucionismo es una teoría que afirma que la vida tal y como la conocemos actualmente proviene de una serie de cambios graduales en la naturaleza. Según esta corriente de pensamientos y especies que sufren por modificaciones que les permite sobrevivir en la naturaleza. Por eso suelen asociar como sinónimos de darwinismo que plantea algo semejante. El boasiano es Franz Boas, antropólogo de origen alemán que nació en de Westfalia en 1858, un pionero de la moderna antropología y cultural, y defendió a la inexistencia de una raza pura y superior a otra cuestión, la simplificación de la evolución, y insistió en la especificidad de cada cultura. Particularidad histórica. A comienzos del XX, está en romano, que es 10, los antropólogos tomaron la iniciativa en la revisión de los esquemas y doctrinas de la evolución, tanto de los darwinistas disociados como los comunistas y marxistas. Para comprender o explicar una cultura en particularidad, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la trayectoria única que ha seguido. El funcionalismo es la teoría de la sociología bajo la premisa de todos los aspectos de una sociedad institucional, de roles, normal, etc. Cumplen con propósitos y son indispensables para la supervivencia de la misma. El configuracionismo es el término que define el cambio de una sociedad a otra, más complicado. Está basado en la teoría antropológica del desarrollo social, que se acreditan y sociedades con término de estado y primitivo, y gradualmente se tornan más civilización con el pasado del tiempo. El neoevolucionismo fue el astrofísico Axel Howley quien intentó demostrar matemáticamente la posibilidad de la evolución al azar. Siguiendo esta línea argumental, el profesor Herrero Bracear escribía hace pocos días en esta página de lo siguiente: cada uno de los millones de coincidencias fortuitas y mutaciones que
inclinación y mutuación al azar ha tenido que ocurrir para un lugar extrema y justificación del organismo humano. Materiales culturales. Es un enfoque de que investigamos científicos y antropólogos de sociología que dan prioridad a las condiciones materiales en la explicación sobre las causas de la diferencia y similitud sociocultural. La cultura y el individuo. El individuo y colectivismo afectan una de las maneras de determinación y de la cultura. La posición de los individuos influyen en la cultura y el trabajo del campo, y la cultura influencia de la posición de los individuos. Cada zona del mundo tiene su cultura y los individuos, la posición es una u otra que dependen que han vivido. Aquí, como vemos, la cultura individuo de tres posturas. Vemos a Alfred Krog, a Lyle Quitro y a Ellen Durkheim. A continuación, mi compañera Adriana. Muchas gracias. La antropología simbólica e interpretativa. La antropología simbólica se basa en el estudio de símbolos en sus contextos social-cultural. La antropología interpretativa es el estudio de una cultura como un sistema de significados. Turner hizo su principal trabajo de campo y ahí examina los símbolos y los rituales se usan para rectificar, regular, anticipar y evitar el conflicto. También revisa una jerarquía de significados de símbolos desde sus significados y funciones sociales hasta su interiorización dentro del individuo. La antropología interpretativa, cuyo principal defensor ha sido Clifford Geertz, definió esta como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. También aborda que las culturas como texto cuyas formas y esencialmente significados deben descifrarse en contextos culturales e históricos particulares. Estructuralismo. Se asocia principalmente con Claude Lévi-Strauss, un prolífico y longevo antropólogo francés. El estructuralismo evolucionó a lo largo del tiempo desde su interés temprano en la estructura de los sistemas de parentesco y matrimonio hasta su estudio posterior sobre las estructuras de la mente humana. En este último sentido, el estructuralismo no se dirige a explicar las relaciones, temas y conexiones entre los aspectos de la cultura, sino en descubrirlos. También descansa en la creencia de que la mente humana posee ciertas características universales que se originan en características comunes del cerebro del Homo sapiens. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas partes a pensar de manera similar independientemente de su sociedad o sus antecedentes culturales. Enfoque procesuales. Aquí vamos a definir un concepto que sería la agencia, que son las acciones de los individuos solos y en grupos que crean y transforman la cultura. Como el estructuralismo ha sido criticado por ser demasiado formal e ignorar los procesos sociales, en el capítulo Cultura se vio que está convencionalmente se ve como el pegamento social transmitido a través de las generaciones, que liga a la gente mediante su pasado común, más recientemente a los antropólogos, que llegan a considerar que la cultura como algo que continúa, se crea y se reelabora en el presente. Teoría del sistema mundial y economía política. Cualquier enfoque del sistema mundial en antropología tendrá que poner en atención a los escritos del sociólogo Immanuel Wallerstein acerca de la teoría del sistema mundial, incluido su modelo de núcleo, periferia y semiperiferia, como se estudia en el capítulo del sistema mundial y el colonialismo. Sin embargo, los enfoques del sistema mundial en antropología son criticados por destacar en exceso las influencias de los extranjeros y por poner insuficiente atención a las acciones transformadoras de la gente sin historia. Cultura, historia y poder. Los enfoques más recientes en antropología histórica, aunque comparten un interés por el poder
con los teóricos del sistema mundial. Se enfocan más en la agencia local, las acciones transformadoras y de los individuos y grupos dentro de las sociedades colonizadas. En ellas se incluye técnicas de persuasión, coerción y manejo de gente inmunitaria, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Los antropólogos interesados de cultura, historia y poder, así como Stoller, examinaron los sistemas de poder, dominación y acomodación y resistencia en diversos contextos, incluidas colonia, postcolonias y otros contextos estratificados. Antropología de hoy. En la actualidad, el campo se ha expandido para incluir sistemas regionales y nacionales, y el movimiento de la gente como los inmigrantes y las diásporas a través de las fronteras nacionales. Muchos antropólogos ahora siguen los flujos de gente, de la información, las finanzas y los medios de comunicación a múltiples sitios. Tal movimiento ha sido posible gracias a los avances del transporte y la comunicación. Sin embargo, con tanto tiempo en movimiento y con la necesidad de ajustarse a diversos sitios y campos y contextos, la riqueza de la etnografía tradicional puede ir disminuyendo. Muchas gracias.